Buenas tardes a todos. Vamos a darle la bienvenida a continuación a dos empresarios, Gustavo Piloni, que es empresario citricultor de Montecaseros, y nos va a hablar sobre las empresas de familia y asociativas, la agroindustria exportadora del interior, viene de Montecaseros, y Alberto Infante, que está aquí a mi lado, de la Federación Económica de Formosa, nos va a hablar sobre emprendedorismo e innovación como base del desarrollo. Damos un tiempo para exponer y luego hay 10 minutos para alguna pregunta. ¿Quiere comenzar? Creo que me toca. Buenas tardes. En principio quiero dimensionar mi perfil. Indudablemente mis anteriores expositores de nivel académico catedrático, yo simplemente vengo del interior de la provincia, soy productor agropecuario, integro una empresa familiar en la que desarrollamos básicamente 3 actividades económicas: el supermercadismo, transporte y la producción agropecuaria, en el cual me toca desarrollar mis tareas, mis funciones en el área citrícola. Manejamos una superficie de 500 hectáreas en producción, con 100 hectáreas en el desarrollo y crecimiento. Esta escala ya empieza, en realidad venimos integrando un grupo asociativo en el sur de la provincia con participación de capitales de Entre Ríos, en el que por cuestión de escala sentimos la necesidad de agruparnos con productores con un perfil muy similar al nuestro, al que venimos desarrollando en Corrientes, para poner al mundo los productos que cultivamos en la región del NIA. En citricultura básicamente se habla como región y no como provincia, por condiciones fitosanitarias, básicamente, y como una representatividad ante el mundo, como una región con ciertas características para producir cítricos dulces que indudablemente marcan una diferencia en cuanto a la calidad interna del producto. Esto aquí que arrancamos hace 30 años con este modelo asociativo de empresa familiar, a su vez asociándonos a un grupo de productores que terminamos conformando. La iniciación fue con un modelo de cooperativa. Posteriormente hemos consolidado el grupo y se ha transformado en una sociedad anónima en la cual estamos hoy participando como el volumen de exportador más grande del NEA, básicamente nucleando 20 productores, los cuales la mitad es correntino y la otra mitad es entrerriano. Bueno, justamente el desarrollo de esta actividad nos viene deparando desafíos que en algunos casos no lo teníamos previsto. Nosotros en la década pasada teníamos un volumen de exportación neto de 32.000 toneladas, 33.000 toneladas. Hoy estamos lamentablemente en 7.000 toneladas. Condiciones básicamente con variables que no las podemos manejar nosotros, que dependemos de política de gobierno, política de comercialización exterior, política económica, en el cual lamentablemente nos ha determinado una caída en nuestra actividad, en el cual hoy estamos replanteando una reestructuración empresaria, la cual es bastante compleja por la poca disponibilidad de acceso al sistema financiero, que aún sigue siendo confiscatorio en nuestro país. Esto significa, nuestra actividad es una actividad
pensada a mediano y largo plazo. No es una actividad en la cual hoy uno toma una decisión y el año que viene se hace un citricultor, sino que lleva toda una vida. Yo soy la tercera generación de mi empresa de familia. Estamos en la zona sur de la provincia de Corrientes hace 100 y tantos años. Y la verdad que el desafío que nos toca atravesar en este periodo, digamos, en estos últimos 10 años, que venimos cayendo sistemáticamente con variables que no las podemos manejar, básicamente. Hemos hecho esfuerzos titánicos en introducir nuevas variedades que el mercado viene demandando a nivel internacional, las cuales ya estamos produciendo, en las que exige cierta estabilidad en la comercialización y en los mercados, la participación en los mercados, para poder hacer frente a lo que es hoy un royalty o pagar renta por propiedad intelectual en el desarrollo de nuevas variedades de cítricos. Esto también hay que adecuarlo a un régimen productivo bastante diferente a lo que son los países productores del hemisferio sur de cítricos, teniendo en cuenta que tanto Argentina como Uruguay, que son dos países que se caracterizan por tener un clima más bien casi monzónico, que es un poco el origen del cítrico, ¿no? Estamos hablando, el cítrico es originario de China, por lo tanto se adapta a este tipo de clima, pero las exigencias de calidad externa del mercado hoy atentan en forma directa a justamente poner un producto en góndola que sea competitivo. Esto determina armar estrategias en cuanto a apertura de mercados quizás un poco más marginales de lo que nos gustaría tener en cuanto a rentabilidad. Nosotros éramos Argentina, con la oferta de cítricos dulces a Europa, básicamente era el principal exportador del hemisferio sur. Luego fue tomando terreno Sudáfrica y hoy prácticamente domina la escena Sudáfrica. Las condiciones de producción de los países que conforman el hemisferio sur son diferentes a las nuestras, por lo tanto los estándares de calidad son superiores en cuanto a calidad externa del producto, no así calidad interna, pero hoy lo que se prioriza en el mercado es básicamente un producto que se vea casi perfecto, no importa tanto el sabor. Entonces ahí venimos desplegando un poco una estrategia de, llamamos nosotros, de el buen comer y hacer sentir un producto que marque una diferencia con una relación de acidez y azúcar acorde a lo que los mercados están pidiendo. Un poco el planteo de este foro, que al principio quiero agradecer enormemente al club, a la Fundación Club Libertad y a la Federación Económica de Corrientes, de haberme hecho partícipe para hablar de lo que puedo y nosotros vemos como productores correntinos, digamos. En esto, digamos, el desafío que nos depara el crecimiento y lo que nosotros vemos como expectativa de empresarios en el sector, sin duda que lo primero que necesitamos son reglas de juego claras a nivel de política económica, política de comercio exterior de nuestro país, que venimos sufriendo, digamos, las consecuencias en este sentido, ya que lamentablemente no han venido evolucionando con la necesidad que tiene hoy de desarrollar y de seguir creciendo en la actividad privada, ¿no? En definitiva. Perdón, Gustavo, si me permite, le hago un par de preguntas y por ahí clarifica un poco. Perfecto.
Usted apuntó a cómo fue perdiendo producción. Sí. Entró a competir a un mundo que está requiriendo de un tipo de cítricos que nosotros no producimos. ¿Que nosotros no producimos? Bien. O porque tengo entendido que Tucumán está produciendo limones que son únicos, ¿no? Bien. Entonces, nosotros no producimos los cítricos que demanda el mundo. Sudáfrica nos supera y es el gran productor a nivel mundial. Bien, creo que es muy puntual su pregunta y es interesante por desarrollarla. A ver, limón es un monoproducto y básicamente las características es la industria. Somos el principal productor en el mundo de limones y el desarrollo básicamente industrial está en la provincia de Tucumán, en el cual se exporta como fresco alrededor del 25-30%, el resto se industrializa. El cítrico dulce tiene otras características. No es que no tengamos condiciones de producción en el NEA, simplemente que la irrupción, que este factor no lo teníamos tan en cuenta, o más bien subestimábamos, el cambio climático. Esto nos ha llevado a un incremento de lo que son los problemas sanitarios en los cuales la mayoría de los países despliegan protocolos fitosanitarios que hay que adecuar la producción para poder ingresar a esos mercados. Y es ahí la marginalidad que estamos teniendo básicamente, digamos, una de las variables que ha afectado la caída drástica de las exportaciones de cítrico dulce. La situación fitosanitaria de la región del NEA para poner un producto competitivo a Europa, lamentablemente se nos precipitó en los últimos 4 años, donde venimos registrando condiciones climáticas absolutamente adversas en nuestra región, en la que ha irrumpido nuevas enfermedades, básicamente fúngicas, que son cuarentenarias y nos excluyen de mercados exigentes. Quedamos con mercados marginales, en el cual esos mercados fueron afectados por devaluaciones y lamentablemente nuestro país ha perdido competitividad en lo que es agroalimento, en lo que es poder poner, en este caso, fruta, que es lo que puedo... ¿Es de fácil reversión? ¿Se puede revertir rápidamente? No, lamentablemente no, por factores que nuestro cultivo es de muy lenta evolución. Nosotros necesitamos mínimo 5 años para obtener los primeros pequeños resultados en lo que es una producción. A partir de ahí, una adecuación del sistema varietal que nuevamente Argentina, con la amenaza de una enfermedad que ustedes habrán escuchado nombrar, que viene a ser el SIDA para la citricultura, que es el HLB, el Guanglonbin. Es una enfermedad que ataca el sistema vascular de los árboles, es una bacteria en el cual lleva a la muerte una vez que se infecta con esta bacteria. Esto determina que Argentina aumente que lo vemos absolutamente correcto, su sistema de restricción interna, por lo que para poder cambiar variedades de cítricos, lamentablemente no hemos sabido desarrollar en Argentina en estos últimos 20 años, teniendo en cuenta que como países productores de cítricos, Argentina tiene un desarrollo a partir de nuestro INTA muy importante, pero lamentablemente en fruticultura hoy la actividad privada internacional ha superado los desarrollos varietales y es lo que podemos acceder pagando los derechos de propiedad intelectual. Importar nuevas variedades, que la restricción para ponerla a campo son 4 años de cuarentena, posteriormente empezar la multiplicación. A ver, vemos una positiva. A ver. Ya comenzaron a plantar árboles con la nueva genética.
ya sabemos que no tienen créditos baratos, porque si hoy no tuviera un crédito barato tampoco veo que le solucionaría, incrementaría sustancialmente la exportación de cítricos. En realidad, el sector se preparó en el 2000, nos han instado a que teníamos que salir a competir al mundo y así lo hicimos. Pasamos a 32.000 toneladas, una compañía pequeña del NEA. Luego, sistemáticamente, por estas variables que fueron aconteciendo, hemos hoy, lamentablemente, tener este escenario. A ver, en particular, nuestra compañía se encuentra ya con convenios suscritos con estados que han desarrollado nuevas variedades hace 10 años y ya hemos introducido a la zona de plantaciones variedades con propiedad intelectual protegida. El resto de la actividad citrícola aún no, lamentablemente. Y una compañía no puede hacer la fortaleza de una región o de un país. Acá se necesita una política de desarrollo citrícola un poco más agresiva en este aspecto y lamentablemente Perú, que hace 10 años no figuraba en la escala productiva de cítricos, hoy están en 100.000 toneladas de cítricos dulces, 110.000 toneladas, y Argentina estamos en 30.000 toneladas de cítricos dulces. O sea que hemos perdido un terreno que es muy difícil de volver a recuperarlo. Y lo que estamos apelando hoy es a una adecuación de las áreas productivas con un producto más bien orientado a la industria para poder mantener la actividad en la región y bueno, lo que está absorbiendo el mercado interno, que en definitiva se encuentra con una demanda más bien chata, plana y no hay muchas perspectivas de desarrollo de volumen en el corto plazo. ¿Y qué es lo que usted ve al final del túnel? Buena pregunta. Incertidumbre, primer término, en cuanto a estas variables de cultivo básicamente, más allá de las otras variables que como expectativa, como empresario, estamos viendo que algunas de estas variables que justamente nos han afectado se empiezan a tenerlas en cuenta y a trabajarlas para hacer un poco más beneficioso al desarrollo, ¿verdad? En general, en toda la actividad de lo que ¿Ha trabajado con ustedes? En realidad, tenemos convenios con el INTA y en una época estuvo mucho más inserta el INTA a la actividad de desarrollo citrícola. En los últimos años, lamentablemente, el INTA se ocupó de hacer un trabajo más bien social en campo y no de investigación, por lo que hemos perdido justamente ese tiempo muy valioso que fue el desarrollo de nuevas variedades, ¿verdad? Bien, vamos a escuchar al empresario formoseño y luego vamos a seguir este intercambio que está muy jugoso. Bueno, gracias, Gustavo. Bien dicho lo de Sí, ¿cómo estás, Carlos? Alberto Infante es contador público, egresado de la UCA, es especialista en asesoramiento de empresas, es director del Instituto Superior de Formación Empresarial de la Federación Económica de Formosa, viene de la Federación Económica de Formosa y va a hablar sobre emprendedorismo e innovación como base del desarrollo. Gracias. En primer lugar, buenas tardes y un agradecimiento a la Fundación del Club de Libertad por la invitación. Esperemos ser positivos, o algo por lo menos. Vemos esta imagen y si a esta imagen le agregamos estas palabritas y hacemos un concurso, seguro que ganamos todo. ¿A qué les recuerda? Made in Argentina, ¿sí? Pero si nos basamos en el pensamiento oriental, toda crisis puede llevar una oportunidad. Y un poco esa es la idea de esta charla. Se escucha bien, ¿no? Si hablo así. Yo creo que la oportunidad puede estar en el emprendedorismo y la innovación, en esta combinación virtuosa. Ahora bien, para llevarlo más al esquema empresarial, cuando hablo de emprendedorismo, lo ubico en lo que se conoce como el triángulo de Sábato o triple hélice. Básicamente la combinación virtuosa de gobierno, academia, entiéndase universidad y mundo empresarial. Vamos a ver un poquito cómo esta combinación virtuosa afecta al ecosistema emprendedor, por cada una de las variables.
y hacemos que el avioncito de Argentina despegue una vez por todas, ¿sí? Y no se estrelle. En las últimas décadas se han dado políticas gubernamentales orientadas a promover el emprendedorismo y la innovación. Sí, habrán escuchado que desde la gestión actual se está constantemente fomentando lo que es la actividad emprendedora. De hecho, dentro del Ministerio de la Producción se creó un área específica que era su Secretaría de Emprendedorismo y PYME, que antes solamente era CEPYME, o sea, antes estaba focalizado a las pymes. Ahora se abrió el juego e incluyó el emprendedorismo como una actividad muy relevante para nuestro país. Dentro de este esquema, ¿qué hace el gobierno? Hace poquito se sancionó la ley de emprendedores. Yo acá coloco el número por si alguno quiere tomar nota, porque todos la conocemos como ley de emprendedores. Pero está bueno tomar nota del número y el decreto reglamentario, porque uno puede encontrar cómo bajar a tierra, a territorio, la ley de emprendedores. ¿Y qué más ha hecho el gobierno? Hoy en día está vigente, y esto es importante, veo mucha gente joven, aunque en realidad lo que antes se conocía como capital semilla, que ahora se conoce como fondo semilla, no tiene más límite de edad. Antes era hasta 35 años. Hoy en día se dieron cuenta que, como decía el colega mexicano, se ha extendido la vida del ser humano. Así que lo de 35 años quedó fuera de lugar, no hay límite de edad. Desde 18 años hasta 99 años pueden encarar un emprendimiento y le financian ese emprendimiento. Esto es interesante porque estamos hablando de hasta 250.000 pesos a tasa cero, a devolver en 6 años, con un año de gracia. Con la inflación que hay, con la perspectiva económica, es como que te están dando el dinero como para que realmente puedas iniciar un emprendimiento. Así que los invito a que accedan después a la página del Ministerio de la Producción y vean esta convocatoria de Fondo Semilla, que no tiene fecha de vencimiento, o sea que está abierta constantemente. Y esto se fue beneficiado por la ley de emprendedores. ¿Por qué? Porque se armó un fondo fiduciario, lo que hace que la plata que el emprendedor después devuelva, vaya de vuelta al fondo y sirva para prestar a otros emprendedores. O sea que se genera un círculo virtuoso interesante, que si todo funciona bien, habrá emprendedorismo para rato. ¿De qué más se ocupó el gobierno? De capacitación. Se creó la Academia Argentina Emprende, que apunta a la capacitación de los emprendedores. Y todo esto se complementa, podríamos decir, con el escalón superior, que son las pymes, y con la ley de pymes, que también ahí coloco el número de ley de decreto reglamentario, porque hay beneficios, sobre todo tributarios, que las empresas pueden bajar al territorio. Todo este es el aporte gubernamental. Pasamos a la academia, las universidades. ¿Qué tenemos en las universidades? Hoy en día se está desarrollando un programa que se llama Universidad Emprende. Lo conozco bastante bien porque en la Universidad Nacional de Formosa me designaron director de este programa y lo estoy llevando adelante en la UNAF. Este programa, ¿qué apunta? Apunta a que los alumnos universitarios, cuando terminen sus carreras, la que hayan elegido, porque es transversal a todas las carreras universitarias, sobre todo en las universidades nacionales, tengan mucho más aceitado el espíritu emprendedor. O sea, comprendan lo que es emprender o iniciar un negocio, para que tengan otra alternativa cuando se reciban, porque por lo general, en la zona, y acá seguramente pasa lo mismo, las opciones válidas para el profesional universitario son trabajar en el Estado, ¿sí? O trabajar en relación de dependencia. Algunos se arriesgan a trabajar de forma independiente. Bueno, la idea es darle herramientas para que fortalezcan esa independencia. De esto se está ocupando las universidades nacionales hoy por hoy. Es un programa muy interesante, si bien el financiamiento no es muy grande, bajan 250.000 pesos para empezar a iniciar actividades. Lo que es interesante es que tiene prolongación en el tiempo. Está previsto hasta el año 2019. O sea que tenemos un periodo interesante para trabajarlo dentro de la academia. Después tenemos el mundo empresarial. ¿Y qué ha aportado el mundo empresarial? Seguramente conocen CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y CAME tiene un portal muy interesante de capacitación. La mayoría de las capacitaciones son gratuitas y están orientadas a distintos rubros que tienen que hacer el quehacer de la empresa. Pero traigo a colación una que tiene que ver con la temática que estoy hablando. Hace poquito se lanzó la diplomatura de emprendedorismo, con un condimento muy interesante, que esta diplomatura va a estar avalada por la UCES, ¿sí? La Universidad de Ciencias Empresariales, o sea que se le está dando un valor académico también a esta capacitación. Y después hay experiencias locales. Puedo contar la mía rápidamente. En Formosa, a partir de una inquietud mía, dentro de la Federación Económica de Formosa, se creó el Instituto Superior de Formación Empresarial. Que la idea es que aprovechar la experiencia de los empresarios y la experiencia también profesional de quienes forman la Federación Económica de Formosa y transmitirla más que todo a los jóvenes empresarios. Y eso apunta al instituto. O sea que esto puede replicarse en cualquier federación o cualquier cámara. ¿Y cuál es el desafío? El desafío, más allá de que el empresariado se aboca mucho a la capacitación, yo creo que el desafío empresarial es también abocarse al financiamiento.
lo que se llama ángeles inversores o inversores ángeles, es decir, empresarios que les interesa aportar parte de capital en un emprendimiento que está por nacer para consolidarlo. Esto está bastante aceptado en la parte media de nuestro país, como sucede en la mayoría de las cosas. Hablamos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, pero no tanto en el NEA y en el NOA. O sea que este es el desafío empresarial, que el empresario que tiene capital pueda, sobre un emprendimiento que le interese para completar o complementar su actividad o que le interese para diversificar, lo ayude financieramente. No es algo muy remoto, yo creo que se puede hacer y se está empezando a trabajar. Bien, fuimos rápido, pero eso es emprendedorismo vinculado al mundo empresarial. ¿Qué pasa con la innovación? Ustedes saben, en la revolución industrial hemos estudiado, ¿sí?, donde la figurita más importante es la producción en masa. Hoy podemos hablar de la sociedad de la información, sociedad del conocimiento, aldea global, distintos nombres que se le dan, ¿sí?, donde la figurita más importante es Internet. Y en esta transición aparece una palabrita que es innovación. Y uno cuando quiere o busca definir innovación, mira cómo se complica, porque hay muchas definiciones de innovación. Pero ¿qué es básicamente innovación? Novedad, renovación. Como digo yo, la pólvora ya está inventada, no tenemos que inventar nada nuevo, sino tomar lo que está, reformularlo, mejorarlo y siempre teniendo como mira la calidad o mejorar la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas. Una innovación que no tiene impacto en la sociedad, en mejora la calidad de vida, no es innovación. Y para dejar una definición simple, concreta, que uno puede, digamos, decir rápidamente, me gustó esta. La innovación es la creatividad aplicada. ¿Sí? Eso es innovación, la creatividad aplicada. Y en este contexto de innovación, quiero comentarles, porque a lo mejor no todos están en temática, pero hace poquito se presentó en Buenos Aires un portal nuevo para nuestro país, que es el portal MIA, ¿sí? La página web www.mia.gov.ar. Significa Mercado de Innovación Argentina. En ese portal podemos encontrar tanto la oferta como la demanda de innovación en nuestro país. Es muy interesante para aquellos emprendedores, sobre todo de base tecnológica, que buscan innovar, por ejemplo, en el desarrollo de un software, que entren en ese portal, porque hay información respecto de qué se está trabajando en la temática de innovación, sobre todo en esa línea. Y después también es importante decir que hay una serie de fondos que están orientados a financiamiento de innovación en Argentina. Todos tienen nombres medio extraños, parecen todos herbicidas, ¿sí? Pero es FONSIP, FONTAR, FONSOF, FONARCET, ¿sí? Son todos fondos, depende de lo que uno quiera encargar como proyecto, va a alguna de esas líneas. Y las convocatorias de todos estos fondos las pueden encontrar en la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el MINCIP. Hay algunas convocatorias que todavía están abiertas. ¿Y cuál es la tendencia en materia de innovación? Habrán escuchado solamente nanotecnología, robótica y biotecnología. Ahora, ¿cuál es la que más nos puede afectar a nosotros? ¿Sí? A la sociedad en general. Fíjense, hoy por hoy podemos hablar de nuevos trabajos, ¿sí? O sea, la dinámica de la sociedad, de esta innovación, hace que trabajos que antes eran inexistentes hoy se conviertan en trabajos prioritarios. Como por ejemplo, Community Manager. ¿Sí? ¿Qué se come eso? ¿Qué hace el Community Manager? Es el que maneja las redes sociales de una empresa. Hoy por hoy una persona gerencia las redes sociales de una empresa, ¿sí? Y ganan buena plata, así que son nuevos puestos de trabajo a partir de esta innovación, sobre todo innovación tecnológica. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo que se viene. ¿Y qué se viene? Nuevos trabajadores, ¿sí? Inteligencia artificial, robótica. Ahí podemos estar hablando horas porque tenemos parte de la doctrina que dice no es tan bueno porque va a reemplazar a la mano de obra humana, y tenemos parte de la doctrina que dice no, es buenísimo porque va a permitir que el ser humano tenga más tiempo para el ocio. Bueno, podemos estar ahora conversando. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esto, una innovación responsable, ¿sí? Si vamos a innovar en materia de inteligencia artificial y robótica, tenemos que prever las consecuencias que va a tener en el mercado laboral. ¿Y quiénes tienen que prever esa consecuencia? Las tres variables que mencionamos: gobierno, academia, empresa. Y para ir cerrando, les dejo esta reflexión. La tecnología, la innovación es buenísima, pero no hay cosa más importante que relacionarse con otros seres humanos. Si no, veamos lo que pasa hoy por hoy en la sociedad, ¿sí? Básicamente quería transmitir esas ideas. Muchas gracias. Suficiente para un par de preguntas que quieran formular. Quería hacer a ambos empresarios la pregunta de cómo ustedes evalúan la forma en que
la forma en que la AFIP y los distintos organismos, yo iba a decir de persecución al ciudadano, pero va a quedar un poco ideológico, de recaudación de impuestos y otras leyes, inciden en la empresa cotidianamente. Bueno. Vamos por Ese botoncito rojo, ahí está. Qué buena pregunta, ¿sí? No digamos que nos persiguen, nos acompañan, por decirlo de manera, ¿sí? Ahora bien, en nuestro país la carga tributaria es muy alta. Estamos hablando de más del 40%, 45% se estima carga tributaria. Como contador lo padezco cotidianamente, ¿sí? No solamente tenemos el tema de la FIP, sino los organismos de recaudación provinciales, como rentas, ingresos brutos y todo eso, ¿sí? De hecho, en la última discusión con los gobernadores y el presidente estaban tratando de bajar las alícuotas de ingresos brutos de la provincia y cambiar un poco la forma de coparticipación. Ahora, la cuestión tributaria, el componente tributario no es un tema que podemos dejar de costado, de lado, porque influye directamente en la variable de rentabilidad del negocio, ¿sí? De hecho, cuando uno constituye la variable precio es igual a costo más porcentaje de oportunidad o ganancia esperado. Y dentro de ese costo, el costo tributario tiene mucha significancia, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo solucionamos eso? Obviamente no podemos evadir la ley, ¿sí? Sí tratamos a veces, una palabra muy linda que es eludir, que es lo mismo que evadir, ¿sí? Y en esto de la ilusión, ¿qué nos puede ayudar? Algunos contadores se ríen por acá. En esto de la ilusión nos puede ayudar mucho la planificación fiscal. Planning tax. ¿Qué significa esto? Anticiparte con una buena gestión tributaria a lo que puede suceder. Básicamente significa ser prolijo y metódico antes que suceda. Entonces, por ejemplo, pasa mucho, y si hay contadores acá lo saben, cuando llega el momento de liquidar impuestos a las ganancias, ahora se llama impuesto a los ingresos de las personas humanas, pero es la misma historia, ¿sí? Viene tu cliente, y esto es gráfico y visible, una cajita con todos los papeles adentro. No viene prolijito en una carpeta, ¿sí? Entonces, si vos, tu cliente, contribuyente, lo capacitás, lo explicás anticipadamente, podés llegar a tomarte gastos que por esa desprolijidad no te los puedes tomar porque no tenés documental que respalde ese gasto. No sé si me explico lo que quiero transmitir. Estoy diciendo algo muy básico, ¿sí? Pero eso es parte de la planificación fiscal. Y después aprovechar todos los beneficios que las normativas te dan. La ley PYME tiene beneficios tributarios. Por ejemplo, si uno con un microemprendimiento, que no tiene por qué ser muy grande, ¿sí? Porque entraría en el tramo 1 o 2 de lo que significaría PYME, se da de alta o saca su certificado MIPYME, ya está habilitado, por ejemplo, para pagar IVA en forma trimestral. Está bien, no es la panacea, pero ya un poco descomprime financieramente a la pequeña empresa. Aparte le da accesibilidad a créditos que en otros casos tendrían una tasa mucho más alta. En cambio, estar encuadrado como MIPYME puede acceder a créditos más blandos. O sea, digo, hay que aprovechar las herramientas que tenemos. Y aparte también, ahora, la ley de emprendedores, si bien apunta más al emprendedor, también tiene algunos articulados que pueden tomarse al mundo empresarial, ¿sí? Y también apalancarse para conseguir beneficios. Obviamente estamos en pañales todavía. ¿Por qué? La ley PYME del año 2016, la ley de emprendedores de este año. O sea, de hecho, no deben escuchar muchos colegas hablando de esto todavía o muy aceitados en el tema. Pero que podemos aprovechar con beneficios, lo podemos aprovechar. Resumiéndote, planificación fiscal. Lo mío muy breve, la exposición del contador ha sido magistral. Simplemente esto es lo que determina en nosotros, en lo que estamos desarrollando el negocio, es postergar lo que es crecimiento y desarrollo, justamente porque hay que hacer frente a las obligaciones impositivas, que de hecho, como es una actividad que su principal componente son los recursos humanos, porque se hace todo con mano de obra, no es la más calificada, por lo tanto las complicaciones son enormes, pero sí por esa, digamos, por utilizar mucha mano de obra, la carga impositiva es enorme y nos limita al desarrollo. Puedo hacer, discúlpeme, pero quiero hacer una repregunta. ¿No están dadas entonces, en ningún caso, las condiciones para una rebelión fiscal? Bueno, creo que perderíamos los contribuyentes ante la rebelión, ¿sí? Son más poderosos los de la FIP. No, yo creo que se vaya acomodando la cuestión. Y justamente le pedí a Cristina un minuto más para redondear. Lo que pasa en nuestro país, seguramente todos coincidiremos, todavía falta
la unión de la información. O sea, encontrar el lugar de la información. La información está muy dispersa. A ver, por ejemplo, yo hablé del Ministerio de Producción, que tiene líneas de financiamiento para emprendedores. Muchas, más de 30. Hay que entrar a bucear e investigar. Pero también está el Ministerio de Cultura, que también tiene líneas de financiamiento para todo lo que sea industrias creativas. Alguien podría decirme, bueno, pero eso queda para la danza. No, también está gastronomía, que también se puede empalmar con algo de producción. Pero también tenemos el Ministerio de la Industria, que hace poquito se presentó en Formosa un programa, que a lo mejor le puede servir acá al compañero, Procranea, ¿sí? Que un organismo internacional de la Unión Europea va a aportar a Argentina un crédito de 33.000 millones de euros para fortalecer los pequeños agropecuarios, digamos, ¿sí? Habría que profundizar, después te paso los datos, porque a lo mejor en algún punto pueden empalmar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas variables, pero están todas dispersas, perdón. Entonces, como que de repente uno tiene que entrar a bucear por internet para ver en qué empalma. Y empezar a preguntar y averiguar. No sé, seguramente en Corrientes acá está la Casa de la Producción. No sé, en Formosa está la Casa de la Producción. La Casa de la Producción tiene como finalidad difundir, asesorar en forma gratuita a todos aquellos interesados en buscar líneas de financiamiento para sus emprendimientos. Hay que acercarse, hay que preguntar. De repente hoy estamos en una transición política, no es novedad. Estamos viendo lo que pasó antes y tratando de acomodarnos ahora lo que va a pasar. Estamos en un momento de futuras reformas que todavía no sabemos de cómo van a salir. Si uno lee el proyecto de reforma, en algún punto beneficia, en algún punto es peor, ¿sí? Y afecta obviamente a toda la red social. Estamos en un momento de transición, esa es la realidad. Lamentablemente nuestro país vive muchos momentos de transición, ¿sí? Esperemos que este sea uno de los definitivos y que sea positivo. Pero yo soy positivo, se nota, soy optimista. Porque he visto, tengo 46 años, pero he visto pasar varias crisis, ¿sí? Cada 10 años una crisis en nuestro país. Apostemos que las cosas mejoren. Pero insisto, la clave para que las cosas mejoren, mi humilde aporte, es unir conocimiento. Como decía el colega mexicano, unirse, cooperar, ¿sí? Dejar el individualismo de lado y trabajar en forma colaborativa. Cuando uno trabaja en forma colaborativa genera sinergia, genera un resultado mucho más amplio que hubiese generado en forma solitaria. Respondiendo a tu pregunta, no hace falta todavía la rebelión. De hecho, te cuento una cuestión, también hay otra ley muy interesante que comparto con todos. Me tocó participar en CAME en el taller de economías regionales, que si hay algo que está castigado, como decía Gustavo, son economías regionales, porque la hace poco competitiva con el mercado internacional. Y hay un proyecto de ley en el Congreso para justamente parametrizar un poco la ayuda para las economías regionales. O sea que eso todavía no salió, pero está en estudio y puede ser que salga también el año próximo. Lo cual daría un poco más de aliento, de oxígeno para la economía regional. O sea, pensemos positivo. Gracias. Quiero agrego algo nada más apuntando a la rebelión fiscal. Quizás por la desorganización que tenemos no estamos todavía con ese escenario, pero sí el resguardo es el comercio informal. Es una forma de estar revelada la parte positiva. Y nuestro rubro, el frutícola en el país, es uno de los rubros de mayor evasión. Estamos calculando arriba del 45%. Por lo tanto, indirectamente hay una rebelión fiscal. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Yo. Buenas tardes. Anda esto. Acá cualquiera que pase pensaría que estamos en un ambiente académico de facultad. Y no estamos en un ambiente académico, estamos en la praxis política. Esta gente, los miembros del Club de la Libertad, han resuelto, seguramente después de mucho pensar, cómo luchar por la patria. Y lo han hecho, como lo dijo Sarmiento, educando al ciudadano, transmitiendo las ideas que ellos creen que son las adecuadas para salvar al barco que está a punto de naufragar. Estamos hablando de emprendedores, de emprendimientos. Acá está la familia Piloni, que hace 100 años empezó con un emprendimiento y son los más importantes y los mejores citricultores de la cuenca citrícola de Corrientes. Y han amalgamado una serie de empresarios citrícolas con los cuales
han llegado a producir y exportar esa gran cantidad de cítricos que ha sido un orgullo para nuestra provincia. Hay que ser claros, ellos no pueden exportar, no porque tengan calidad ni variedad menor que Sudáfrica, es por el costo argentino. El Estado impide y está llevando a la destrucción de las economías regionales. Eso es lo que debemos ver en este ámbito donde el Club de la Libertad está tratando de ayudar, de salvar a la patria, de enseñarnos a remar. Pero si vemos, nos enseñan a remar, pero el capitán del barco está llevando en dirección al abismo, entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué hacer? ¿Para qué sirve una gran cantidad de información para los emprendedores cuando vemos que los grandes empresarios antiguos se están destruyendo por este Estado que le saca el 45, el 50, el 60%, el costo argentino? Entonces, el capitán está llevando al barco en la dirección contraria porque no hace las 3 o 4 cosas que ustedes saben que se debe hacer, que todos sabemos. ¿Por qué no lo hace? El Club de la Libertad está sembrando esa semilla. También tendría que sembrarlo al armado, al capitán del barco, para que haga las cosas que se deben hacer. Nada más. Está bueno lo que dice el señor, y una sugerencia, rápido cuento. Me tocó disertar hace poquito en Formosa, se realizó el Congreso Argentino de Círculo de Legisladores Provinciales de todo el país, más de 60 diputados y senadores del país, de todos los colores políticos que se imaginen. Ahí comenté en el auditorio el proyecto del acueducto de desarrollo formoseño, que se lo conoce como obra del siglo, porque tiene un valor de 1.300 millones de dólares, ¿sí? Eso fue prometido por Cristina en 2014 al gobernador de Formosa como una obra importante, 2014. Estamos en 2017, se le incluyó en el presupuesto 2017, pero nunca se hizo nada, y ahora se lo borró del presupuesto 2018. Para Formosa eso va a implicar mejora de calidad de vida, mejora productiva y demás. ¿A dónde voy con la sugerencia? ¿Por qué lo presentamos en ese congreso? Porque queríamos buscar el consenso de toda esta masa política para que avalara el proyecto y se lo implementara, digamos, que tuviera fuerza. Se logró, a partir de la presentación, que se entendió el proyecto, lograr una resolución firmada por todos estos políticos, distintas ramas y distintos partidos, y esa resolución se va a elevar a Macri y al Congreso de la Nación. A ver, no garantiza que salga, pero es una presión política interesante porque están todos los colores políticos. ¿Cuál es mi sugerencia? Que de este Congreso, ¿por qué no?, en las conclusiones, salga alguna resolución, algún, digamos, comentario, algo escrito con el respecto a las economías regionales, y dónde la elevaríamos. Y se puede llevar a CAME, que está trabajando muy bien el tema de economías regionales y tiene reuniones periódicas con la gente del gabinete, incluso con el presidente. Y no sabemos qué puede pasar, pero esa fuerza puede lograr algún cambio. Porque coincido con el señor, y con lo que decía usted también, el costo tributario es muy alto, pero no vamos a cambiar desde acá. Pero sí podemos lograr impulsar a lo mejor, a partir de la unidad, a un cambio. Sugiero eso. Entre Ríos, finalizando, Entre Ríos creció mucho más mientras Corrientes se retrajo en la producción de cítricos. No, creo que es al revés. Entre Ríos decreció en cuanto a producción de cítricos, más bien se ha corrido la frontera de cultivo hacia el norte de Entre Ríos, y hay un foco interesante de desarrollo en el sur de la provincia de Corrientes contra el río Uruguay. Digamos, esa es la realidad. Hoy Corrientes está con 26.000 hectáreas, en las cuales Entre Ríos se retrajo de 70.000 a 40.000 hectáreas de cítricos. La característica de lo nuestro es el consumo en fresco, por lo tanto, presentar un producto de consumo en fresco es un desafío bastante duro con las condiciones ambientales actuales. El gobierno de la provincia no acaba de invertir 40 millones de pesos en una planta de... Sí, en realidad, a ver, yo lo escucho al doctor, creo que pragmáticamente lo que necesitamos nosotros son reglas de juego claras, básicamente, que nos aflojen un poco la presión tributaria,
y automáticamente somos competitivos al mundo, como lo hemos sido, porque hemos exportado a 54 países en el mundo y estamos sacando a 6, 7 países por problemas de competitividad básicamente. Hemos desarrollado un mega estado que nos come vivo. El 40% de lo que estamos aguantando el Estado, el 60% se nutre del 40% que viene aportando, un poco es así la relación. Mi peor enemigo, el propio Estado que hemos desarrollado, digamos. Eso es una responsabilidad también social empresaria. Tenemos mucho de responsabilidad también los empresarios, no es únicamente la dirigencia política, porque detrás de la corrupción también hay metido algún empresario o alguien que esté negociando inescrupulosamente, ¿no? En definitiva nos perjudicamos todos, pero pasamos a ser un país generador de productos primarios absolutamente caro para el mundo. No podemos competir con nadie, lamentablemente no podemos poner nuestro producto en ninguna góndola del mundo porque hay países más eficientes no en cuanto a lo productivo, sino a lo competitivo. Tienen un costo que es la mitad del nuestro para poner una caja en un barco. Pasa por ahí el tema. Si nos devuelven esas reglas de juego claras y somos eficientes y manejamos un Estado acorde a las necesidades de desarrollo de nuestro país y no como una opción de mano de obra que en definitiva nos perjudica mucho más, digamos, ¿no? Bueno, le agradecemos la presencia a estos dos magníficos disertantes. La verdad que mi respeto, es un héroe, su familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor. En este país con tantos vaivenes, la verdad que merece un fuerte aplauso, ¿no? Alberto Infante, porque Alberto ha dejado algunas ideas para los emprendedores y es inspirador. Alberto Infante, de la Federación Económica de Formosa.